Mi nombre es Daniela Mendoza, soy licenciada en Relaciones Internacionales y tengo una maestría en Estudios de Desarrollo Global con especialidad en los países nórdicos. Ah, pues mi nombre es Cici Guerrero, estoy aquí con la licenciada y fue mi maestra de Historia de México en la secundaria y la consideré como una experta del tema y pues esta es mi entrevista sobre el neoliberalismo en México. Para comenzar, en general, tuvimos como un libro donde se abordaron los orígenes del neoliberalismo y así, y las consecuencias que tiene en México. Entonces, ¿Mm? en este libro se revisaron los sexenios de la Madrid, Salinas y Cedillo. ¿Cómo cree usted que impactó el neoliberalismo en México o afectó a la sociedad mexicana en estos sexenios? Ok, para poder entender los sexenios de estos tres presidentes en México, como lo comenté antes cuando era tu maestra, tenemos que analizarlo desde el contexto internacional, desde donde viene. Por ejemplo, ah, ¿por qué inició el neoliberalismo en primer lugar? Después de la crisis del petróleo en el 77, si no me falla la memoria, Estados Unidos y Reino Unido decidieron cambiar el sistema de intervencionismo del Estado a a un Estado un poco más libre. Entonces, el liberalismo clásico francés se transforma en el neoliberalismo y México tarda un poco en entrar, tarda un sexenio más o menos, o cuando de la Madrid entra en los 80 y decide que México debe dejar de lado los apoyos, quitó los subsidios a ciertos productos y decidió que el Estado ya no se iba a ser responsable de tantas cosas, porque debía dejar un Estado más libre, el dejar ser, dejar pasar, etcétera. También es cuando entra el Entonces, libre mercado, ¿verdad? así es cuando entra el libre mercado y lo que le da puertas a, ¿cómo se llama? A Salinas, si no me falla la memoria, para el Telecán. Entonces entramos al Telecán, que es el epítome de lo que sería el neoliberalismo en México para clausurar o para cerrar con broche de oro todo lo que fue el siglo XX en México. Pues continuando, ¿usted puede ver como reflejadas consecuencias del neoliberalismo actualmente en México? Lo puedo ver. Existe el Telecam principalmente, lo Ujú. vemos todos en la frontera, la franja fronteriza que tiene un trato preferencial con Estados Unidos. Lo tenemos con acuerdos comerciales, por ejemplo, con Japón, con China, con Medio Oriente, algunos con la Unión Europea como tal. Lo tenemos con los outsourcing, tenemos bueno, ese ya será punto y aparte después, pero con el presidente López Obrador, pero anteriormente tenemos la existencia de los outsourcing, entonces el neoliberalismo no permite a México cerrarse, se ha vuelto parte de una comunidad internacional muy inclusiva, muy participativa, en la cual tenemos este, casi un problema de identidad sobre qué es mexicano, qué es México, esa idea fue mexicana, etcétera. Ujú. Ok. Ah, pues, por ejemplo, como usted menciona, el outsourcing es algo que afecta a los mexicanos todos los días y ¿Mm? con esto el tema no lo hemos visto tan a profundidad, pero se me ocurrió la pregunta si ha como usted vivido o escuchado alguna experiencia que sea así relacionada directamente, además del outsourcing, perdón, que se origine del neoliberalismo, pues. Mm, creo que lo más específico que te puedo comentar pues sería el Telecán. Ujú, Como ciudadanos, todos nosotros de Tijuana vivimos la experiencia del Telecán todos los días por la frontera. En la frontera tenemos un trato preferencial en el que tenemos un porcentaje exclusivo de compras que no tenemos en el resto de la frontera, en el resto del país, perdón. También tenemos lo que se llaman franjas fronterizas, perdón, placas fronterizas, en el cual tenemos unas placas para los automóviles que únicamente se pueden utilizar en la frontera. No tenemos ujú, placas nacionales que se pueden utilizar en el resto del país. Entonces, esto es para poder determinar un área
y el área comercial que genera el TLCAN en México es un área muy, muy estricta. Inclusive antes de que llegara el IVA al 11% lo teníamos al 16%, pero quisieron igualarlo en el resto del país. Entonces ya es un cambio muy específico para poder a beneficiar lo que sería el acuerdo fronterizo que tenemos con Estados Unidos. Bueno, igual el libro es como una caricatura, no me acuerdo muy, es como sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano. El autor menciona como, el libro está dividido en partes y en la última parte, pues todo el libro se lo expuso, básicamente expuso las partes negativas del neoliberalismo y pues cómo en México cómo se han mostrado estas consecuencias. Entonces, Okay. la última parte ya es como muy opinión personal del autor, pero menciona que podemos salir de este neoliberalismo, pero pues que se tiene que hacer una revolución de todos, pues. Pero ¿usted ve Mm. posible como la realización de una revolución y seguir como alguna lista específica de pasos para salir de este sistema neoliberal? Ok, wow. Como todo en México, bueno, como el 95% de todas las ideas en México se han exportado, se han importado a México. Ujú. El neoliberalismo viene del liberalismo, que viene desde Francia, desde la época de la colonia de la Nueva España, y la adaptamos durante 500 años de historia mexicana, para cerrar números. Hemos adaptado ideas de otros países y el liberalismo es una idea anglosajona. Sí. No sé en qué momento pensaron que una idea de otro país puede funcionar aquí. Tenemos diferentes culturas, diferente idioma, diferente población, diferente educación. No estoy en contra del neoliberalismo, pero el neoliberalismo en México no es una idea productiva, no es una idea que funcione, que yo puedo considerar, porque no tenemos la misma población de los países en los que realmente ha funcionado. Tenemos que considerar inclusive la religión o el clima de los países. Entonces, decir que México puede salir del neoliberalismo es una idea un poco utópica, si lo puedo decir de esa manera, pero es posible. Se requiere una reestructuración estatal, pero desde los cimientos. Y creo que la salida del liberalismo, si no en su totalidad, sí en parte, para poder volver a un estado proteccionista, no socialista, sino Ujú. proteccionista en este caso, va a ser muy benéfico para el país, porque necesitamos que las bases de México se sienten y se cimienten realmente fuerte desde la educación, salud, para poder llegar a una población que pueda ser un poco más libre. ¿Cómo puede ser una población libre si no tiene las bases? Entonces, si quieres poner neoliberalismo en México, tienes que proveer la educación Ujú. para que la gente pueda entender las consecuencias del liberalismo. Entonces, México sí puede salir del neoliberalismo, pero se requiere una reestructuración más profunda. Ujú. Sí, más porque, o sea, como usted menciona que no es una política de aquí, am, pues como se expone que bueno, lo impusieron, lo obligaron básicamente a México a seguir como esta política social ¿Mm? y económica, entonces, por eso es que bueno, el autor sugiere que por eso es que surgen estas problemáticas, porque desde un principio se impusieron y Ujú. realmente México no tenía las condiciones, entonces, o sea, sí, sí. Y luego lo de la educación que mencionó usted, sí me suena, sí me suena. Ok, ya por último, como para cerrar más o menos, am, usted ya mencionó como su opinión sobre el tema, mencionó que no está en contra del neoliberalismo, pero ¿tiene como alguna otra opinión que quiera expresar sobre el tema? Mm, bueno, si tuviera que opinar al respecto, cuando hice mi maestría me especialicé en el sistema de estado de bienestar en Suecia y veía cómo el país había hecho las paces, si lo puedo decir así,
con el neoliberalismo, pero al mismo tiempo tenía un sistema de proteccionismo e intervencionismo. Entonces, no es necesario que el país desaparezca el neoliberalismo, pero es necesario darse cuenta de que el Estado necesita más recursos para poder funcionar. Entonces, probablemente en México un sistema de impuestos un poco más elevado, que no le va a gustar a la población, pero podría ofrecer mejor calidad de servicios, mejores y más servicios en todo caso, como salud, educación, infraestructura, con una administración más rígida, con instituciones más rígidas y respetadas, este, para poder conservar un neoliberalismo, si es lo que quieren las derechas conservadoras, o si quieren irse a un socialismo intervencionista como quieren las izquierdas. Cualquiera de los dos, podemos balancearlo con una socialdemocracia probablemente. Creo que en México podría funcionar. Muy bien. Me gustó mucho su opinión, la verdad. Pues esto ya sería como las 5 preguntas. Muchas Ujú. gracias por acompañarme el día de hoy, profe. De verdad le agradezco que tuviera su tiempo para la entrevista y pues hasta aquí la vamos a dejar. Dije nada más, paso la grabación. Muchas gracias. Ya está.